Saludos mis estimados compañeros, mi nombre es Roberto Butaric Torres y formo parte del grupo 12B de la materia Proyectos de Investigación 3. En esta oportunidad me complace exponer el tema de mi trabajo de grado titulado El rendimiento laboral orientado a la productividad del personal administrativo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede Barcelona, para el año 2014. Para Motto Whitlow, en el año 2003, el rendimiento laboral es el valor total de las organizaciones esperan con respecto a los hechos discretos que un empleado realiza o lleva a cabo en un determinado periodo de tiempo. Este valor puede ser positivo o negativo según el rendimiento que presenta el trabajador, lo que supone es la contribución que los empleados hacen a consecuencia de la eficacia de la organización. Es por ello que Campbell, McLeod, Opler y Sayre en el año 1993 resaltan la importancia de la eficiencia como un factor determinante de un individuo para poder evaluar los resultados de su rendimiento laboral. Basado en esto, se podría decir que medir el rendimiento es cuantificar lo que el empleado ha hecho, sobre todo porque las organizaciones emiten un juicio acerca de la eficiencia y la eficacia de los trabajadores, en función de los resultados que alcanzan y la cantidad que producen. Tratar de medir el rendimiento laboral sobre estas expectativas es limitado, ya que en él influyen una cantidad de variables, por lo que debe ser abordado en su totalidad para obtener aquellos rasgos subyacentes que son las causas de las variables medidas y sus interrelaciones. Por otra parte, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño es una institución de educación superior del sector privado de Venezuela. En la actualidad, la sede de Barcelona, al igual que la mayoría de las organizaciones públicas y privadas del país, adolecen el grave problema del rendimiento laboral, manifestado por los estudiantes y trabajadores debido al alto índice de inasistencia, atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, abandono de los puestos de trabajo, resistencia al cambio, quejas por mala atención al público, deterioro y pérdida de los activos de la institución, bajo rendimiento laboral y mala calidad del trabajo. Campbell, en el año 1993, afirma que las consecuencias y los resultados en el trabajo no están bajo el control total y exclusivo del empleado, sino que pueden existir muchas otras causas de mal rendimiento que no dependen directamente del trabajador, como por ejemplo, mala práctica organizativas, problemas personales, factores externos, entre otros. Para Jane, en el año 2010, estos resultados laborales ocurren inmediatamente después de la ausencia del propio rendimiento y se refiere a consecuencias relacionadas con la satisfacción o frustración de las necesidades de superiores, así como también la falta de sentimiento de logro, reconocimiento por parte de los demás, autoevaluación del desempeño, responsabilidad personal, progreso social y desarrollo personal que conlleva el trabajo. En el estudio realizado por Forman, Lisley, Cunningham en el año 2002, así como también el de Robert, Harms, Caspi, Moffitt en el año 2007, estas consecuencias conllevan un pronóstico de robo, destrucción de la propiedad, mal uso de la información, mal uso del tiempo y de los recursos, absentismo, baja calidad del trabajo, consumo de alcohol y de drogas, acciones verbales y físicas inapropiadas, entre otros. En este sentido surge una serie de interrogantes al respecto, como ¿cuál es el nivel de rendimiento de los trabajadores del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede de Barcelona, y qué elementos lo caracterizan? ¿Cómo se comparan los diferentes grupos de trabajo con respecto a su rendimiento laboral y los factores condicionales? ¿En qué medida los diferentes elementos relacionados con el rendimiento laboral de los trabajadores del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede de Barcelona, se ajustan a los lineamientos legales vigentes? Como objetivo general se define analizar el rendimiento laboral orientado a la productividad del personal administrativo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede de Barcelona, 2014. Los objetivos específicos son diagnosticar la situación actual de rendimiento de los trabajadores a fin de conocer los niveles de rendimiento, productividad y eficacia laboral alcanzados. Comparar los diferentes grupos de trabajo con respecto a su rendimiento laboral a fin de identificar los principales factores profesionales, institucionales y extrainstitucionales que lo caracterizan. Determinar en qué medida los diferentes elementos relacionados al rendimiento laboral de los trabajadores del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede de Barcelona, se ajustan a la Ley Orgánica del Trabajo y demás lineamientos legales vigentes.
La justificación de esta investigación se basa en que las organizaciones se orientan a la búsqueda de formas más útiles y eficientes de obtener un alto rendimiento y desempeño. Por esta razón, el rendimiento laboral es uno de los conceptos de mayor importancia al momento de evaluar la calidad de las organizaciones y es medido a través del rendimiento laboral como su más relevante dimensión. La necesidad de estudiar adecuadamente e integralmente la complejidad del rendimiento laboral no parece coincidir con la importancia que debería tener en las organizaciones venezolanas y pocos se ocupan del tema. Lamentablemente, muchas empresas y las organizaciones nacionales no parecen tener una clara visión del problema y no perciben esta necesidad, cuyos efectos son devastadores para la motivación de los trabajadores en el proceso de producción y la adecuación de las ejecuciones de sus tareas, así como el mejoramiento de los procesos organizacionales. Los estudios al respecto, como el de Yen en el año 2010, Oñates en el año 2008, Ramos en el año 94, entre otros, no reflejan preocupaciones de las instituciones u organizaciones por esta problemática. Los pocos encontrados adolecen de falta de información, errores en las estadísticas, son extemporáneos y en su mayoría se fundamentan en estudios diagnósticos descriptivos, mayoritariamente orientados al factor laboral, excluyendo otros factores relacionados con las instituciones, organizaciones y extrainstituciones de gran importancia para el estudio del problema. Desde este punto de vista, el estudio permitiría identificar condicionantes del rendimiento de los trabajadores relacionados con la responsabilidad organizacional, así como también conocer los procesos que afectan al rendimiento para la toma de decisiones oportunas, es decir, planificar, orientar, detectar dificultades o problemas, buscar soluciones adecuadas y, en general, mejorar todos aquellos aspectos que contribuyen a facilitar y enriquecer el proceso productivo, lo cual ha de repercutir en el mejoramiento del rendimiento laboral relacionado con la calidad laboral y que tendrá como resultados la acreditación institucional como resultados exitosos en el funcionamiento de la misma. Como antecedentes y en relación al tema abordado de esta investigación, se tomaron como trabajos realizados 2 por investigadores venezolanos y 1 desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos permiten orientar el enfoque del trabajo en el establecimiento de indicadores y la formulación de objetivos específicos, pero adicionalmente el tercero permite tener una referencia del tratamiento de la temática en el contexto latinoamericano. Oñates en el 2010 realizó una investigación con el título de Factores determinantes del rendimiento laboral del personal médico de enfermería y auxiliares de medicina simplificada en la consulta de atención integral del Estado Lara, con el objetivo de estimar el rendimiento del personal que labora en el área de la consulta de atención integral. Romero y Urdaneta, en el año 2009, realizaron un estudio sobre el desempeño laboral y la calidad del servicio del personal administrativo en las universidades privadas, con el propósito de identificar y determinar la asociación entre el desempeño laboral y la calidad del servicio del personal administrativo en las universidades privadas del Estado Zulia. Jaén, en el año 2010, presentó un estudio sobre la predicción del rendimiento laboral a partir de indicadores de motivación, personalidad y percepción de factores psicosociales, con el objetivo de conocer la capacidad de las variables de personalidad, motivación y la percepción de los factores psicosociales del entorno organizacional para determinar el rendimiento laboral en un grupo de trabajadores mexicanos. Para las bases teóricas se realizaron aportes como el de Moto Whitlow en el año 2003, quien describe el rendimiento laboral como el resultado total y final que la empresa espera por los episodios discretos con los que un trabajador lleva a cabo un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo su jornada laboral. Dicho resultado puede ser positivo o negativo en función al rendimiento que presenta el empleado y en consecuencia será la contribución que éste tendrá a la eficacia de su organización. El rendimiento laboral se mide cuantificando los resultados y las ganancias que los trabajadores producen. Para Pinder, en el año 1998,
La motivación laboral es un conjunto de fuerzas internas y externas que inician comportamientos relacionados con el trabajo y determinan su forma, dirección, intensidad y persistencia. Según Cheviato, en el año 2000, define el desempeño laboral como las acciones y comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. Recientemente, Tobon, en el año 2003, describe las competencias laborales como actuaciones integrales de los individuos para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas dentro de las organizaciones con idoneidad y ética, integrando el saber, el ser y el hacer y el saber conocer también. El cuadro de variables está estructurado sobre la variable de estudio, que es el rendimiento laboral, sus dimensiones, que es la motivación laboral, el desempeño laboral y las competencias laborales. Los indicadores para la dimensión de la motivación laboral son satisfacción, incentivos, y para las dimensiones del desempeño laboral, los indicadores son la eficacia y la eficiencia. Por último, para la dimensión de las competencias laborales, los indicadores son habilidad operativa y la orientación al logro. El enfoque paradigmático de esta investigación pretende realizar mediciones y predicciones del comportamiento regular de un grupo social, por lo que el conocimiento estará basado en hechos por el criterio de la objetividad. Para Kolakowski, en el año 1988, el positivismo es un conjunto de reglas que rigen el saber humano y que tiende a reservar el nombre de ciencia para las operaciones observables. Por otra parte, para Doblez, Zúñiga y García, en el año 1998, la postura epistemológica de este paradigma se basa en que supone que la realidad está dada y que se puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y de lo único que hay que preocuparse es de encontrar el método adecuado y válido para descubrir esta realidad. En relación al tipo y diseño de la investigación sobre el rendimiento laboral, se inserta en el diseño de campo de carácter descriptivo, lo que según las normas del trabajo de grado de la Universidad de la Fermín Toro, consiste en indicar lo que es el problema para lo cual se estudió en un ambiente natural. Para Hurtado, en el año 2000, los diseños descriptivos de campo tienen el propósito de describir un evento obteniendo los datos de fuentes vivas y directas en su ambiente natural, en el contexto al cual pertenece y sin que se introduzcan modificaciones de ningún tipo en el mismo. Según Tamayo, en el año 1996, comprende el registro, análisis e interpretación de las naturalezas actuales y la composición o proceso de los fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre la realidad de los hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación concreta y correcta también. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para este estudio consisten fundamentalmente en la revisión de archivos para la medición de las variables motivación laboral, desempeño laboral y competencias laborales. Para describir dichas variables, la información se obtendría mediante unos instrumentos de recolección de datos establecidos por dos tipos de instrumentos, un cuestionario y dos listas de cotejos. Una vez recogida la data necesaria para cada uno de los objetos, se procedería a organizarla y a reducirla, utilizando para ello cuadros y gráficos que finalmente permitirían recorrectar los datos y darle una interpretación a la información sobre la problemática planteada. El conjunto de los datos recolectados se aplicará en un análisis estadístico de distribución de frecuencia, de tabulaciones cruzadas, cálculo de porcentajes, entre otros. Todo esto sobre el análisis basado en la descripción de las variables. Con esto culmino con la exposición del tema, siendo un placer haberlo compartido con ustedes. Me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.